que gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en Fuerteventura y la verdad que compartir con tanto gente entrañable, amigos y amigas de la isla. Y nada, en principio, para hablar de una isla que quizás represente lo opuesto de Fuerteventura, ¿no? La isla más joven de Canarias, más vertical, más alta en relación a superficie, más distante de África, más pequeña. De alguna manera es un territorio que quizás, lo que le digo, lo opuesto a lo que puede significar Fuerteventura, también desde el punto de vista geológico, la más reciente, con el volcanismo protagonizando el paisaje de la isla del Hierro. Y de alguna manera, sí, Fuerteventura y el Hierro representan los extremos de esa apasionante diversidad natural y geográfica que son las Islas Canarias. No obstante, comparten alguna afinidad también, una afinidad relacionada con el devenir histórico de las sociedades humanas. Piensen que Fuerteventura y el Hierro comparten el problema del agua, ¿no? la incertidumbre del agua. Eso marca el carácter, ¿no? de la sociedad, de la gente, y la escasez de recursos. Piensen que son islas que fueron también gestionadas por el mismo señorío feudal, islas humildes, que esa falta de recursos de alguna manera condicionó su historia. La gente vivía, la mayoría de la población era gente sin propiedades, era gente que vivían de medias, de jornaleros, y que dado las limitaciones del territorio, pues sufrieron incluso hambrunas, ¿no? Lo pasaron bastante mal. Entonces, confluyen en ese tipo de poco de vivencia humana. Bueno, les presento el Hierro, Ezero. Ezero era el nombre que le dieron los primeros pobladores, los Pimpapes. Ezero, ¿qué significa? Fortaleza de piedra, o lugar fuerte también. Abreu Galindo, uno de los cronistas del de finales del siglo XVI, pues afortunadamente entrevistó a los antiguos Pimpapes, a los descendientes de los Pimpapes, y pudo incluso realizar ese tipo de interpretaciones toponímicas, ¿no? De qué significaban los nombres de los lugares. Pues, y esta es la definición perfecta. Solo en otro lugar de Canarias los antiguos tributaron con idéntico topónimo el paisaje indómito, ¿no? Que fue Aceró, la legendaria caldera taurense, también un lugar fuerte, ¿no? Lugar inaccesible. Y el Hierro realmente es una montaña en medio del océano, es como un Kilimanjaro que lo ponemos en medio del Atlántico, nace a 4.000 metros de profundidad, alcanza 1.500 metros de altura y parece invulnerable. Nosotros cuando nos sacamos por mar vemos un acantilado, malpaíses, realmente tienen muy pocos puertos de acceso que faciliten llegar a la isla. Estamos hablando de la isla del mundo más alta en relación a su superficie. Sí, está Fogo, está la isla que está en Dacuña, en el Atlántico, pero el Hierro ya es una isla de cierta entidad, tiene 269 kilómetros cuadrados, es decir que realmente esa verticalidad la vamos a sentir cuando caminamos la isla. Fíjense, este es el camino que va de Isora a las playas, y en 2 kilómetros vamos a tener pendiente del 50%, vamos a hacer 1.000 metros de desnivel en apenas 2 kilómetros de recorrido. Eso es impresionante. Y esa verticalidad propicia que cuando nosotros, como el coche de la Restinga, queremos ir a mal paso, vamos a pasar por 7 paisajes naturales, es decir, la sucesión de paisajes fulgurantes en la isla. En muy poco tiempo cambiamos el paisaje, siempre con el aliento cercano del mar, ¿no? Yo creo que esa es la magia que te transmite la isla del Hierro, que seguro que ustedes han compartido también, ¿no? Pues comentarles que precisamente el Hierro es una isla que es joven, 1 millón de años, y el despliegue magmático continúa, está creciendo la isla. Lo más probable que veamos una erupción en Hierro, bueno, ya vimos una, en el 2011, que fue la de Caoba. La verdadera isla de los volcanes es el Hierro. Ahora mismo hay más de 150 conos volcánicos en su geografía, es la isla que tiene mayor densidad de conos volcánicos en su paisaje. Además, hago paréntesis, con magníficas denominaciones de los Pimpapes. Les digo volcanes que rodean el pueblo del Pinar, pues les digo Timbarombo, les digo Tarajara, les digo Tenaca, Tenerife, Tanganasoga, Tajusara. Más de 200 topónimos antiguos nos legaron los antiguos habitantes de la isla, un léxico riquísimo, también relacionado con el mundo ganadero, con el mundo de la vegetación, que es apasionante también, que afortunadamente hay ahora mismo filólogos que están estudiando la posible, pero claro, como el beber un idioma milenario, pues se facilita la posible transcripción y traducción de esos topónimos, ¿no? Bueno, la isla, lo que les digo, fíjense, en ese despliegue magmático de volcanes,
Tenemos gigantes como Mercader, Anganasoga, Ventejí. Tenemos calderas explosivas, está la caldera de Fireva, en la zona de la llanía, una caldera de 500 metros, eso fue una super erupción, un gran poder explosivo. Fireva. Tenemos erupciones fratoplasmáticas en la costa, en el Berodal, que son también muy explosivas, tienen esos colores claros por vaporización de agua de mar. Y también un despliegue de coladas de todo tipo maravilloso, que son en las guías, que seguro que cuando toman a Tecorón se han quedado fascinados, ¿no?, contemplando ese paisaje de coladas. ¿Cuál es la mejor manifestación de colada de tipo glacial de Canarias, ¿no? Por eso que el Hierro, yo creo que esa fama no la tiene, la de ser un auténtico escenario de los volcanes, ¿no? Aunque ahora mismo ya es geoparque y que se está reivindicando. Yo creo que el Hierro no se acaban de creer el potencial que tiene la isla, ¿no? Países espectaculares, zona de Berodal, tubo volcánico. Pero bueno, miren, el Hierro, ¿qué pasa? Que ha sido muy rápido en poco tiempo. En 1 millón de años alcanzó casi 2000 metros de altura y es un gigante con pies de barro. O sea, cuando una montaña crece tanto, sin base que lo sustente, ¿qué ocurre? Que es inestable. ¿Y qué ha pasado en la historia geológica del Hierro? Que hay momentos, a consecuencia de una erupción, que se producen grandes deslizamientos de terreno y se forman una especie de cicatrices en la geografía con forma de caldera abierta hacia el mar, o puede ser la caldera, en este caso del Valle del Golfo, que no es ni más ni menos que un gran derrumbe de una montaña hace apenas 80.000 años. Fíjense, 1/3 de la isla se fue hacia el mar. Esto que parece geología ficción, no es así. Piensen que esto fue un cambio de paradigma en la ciencia a finales de los 80, cuando vieron que ocurrió en realidad en Estados Unidos, ¿no?, en el volcán San Miguel. Entonces ya los geólogos vieron que era posible que hubiera este tipo de fenómenos y claro, de esa manera se reinterpretaron muchas calderas y valles de las Islas Canarias. Es decir, que hay fenómenos de una magnitud tan impresionante que yo creo que son de los fenómenos naturales más apasionantes que ocurren, ¿no?, que no son los deslizamientos o los colapsos de montañas, ¿no? Con el Hierro ocurrieron 5 deslizamientos de este tipo. Claro, a consecuencia de este vaciado, de este deslizamiento, pierde masa la isla. Dicen que cuando se deslizó, colapsó el volcán del Golfo, pues perdió una gran masa la isla y se reactivó el volcanismo. El volcanismo ahora mismo está activo en una especie de Y, ¿no?, que tiene hacia aquí, son las dorsales que se llaman, ¿no? Una dorsal hacia el sur, otra dorsal noroeste, centro de la isla. Aquí donde es más probable es que ocurra una nueva erupción. De hecho, están concentradas ahora mismo las más jóvenes aquí, la zona de Tancajote, Echedo, la zona de Horchilla y la zona de sur, ¿no?, la dorsal sur que va hacia la zona de la Restinga, y la erupción del Tagoro fue justo a 2 kilómetros de la costa. Se quedó el volcán apenas a 80 metros de la superficie del mar, por poquito no lo vimos. Y bueno, lo que los geólogos están ahora mismo también un poco preocupados es que justamente en la convergencia de estas 3 dorsales hay un enorme volcán, que no sé si lo conocen, que se llama Tanganasoga, que está sobre la zona de Orgenico. Tanganasoga es un gigante volcánico que casi como un teide embrionario, está creciendo. Es probable que en algún momento, porque es enorme, entonces de alguna manera es probable que claro, que están en el centro de esa dorsal, como ocurre con el teide, que pueda ser escenario de futuras erupciones, y claro, el impacto podría ser importante desde el punto de vista del humano, ¿no?, la gente que vive en la zona del Golfo. Bueno, los barrancos de la isla son, claro, una isla joven volcánica, los barrancos son pocos. De hecho, los de más antigüedad son apenas 5 barrancos en la zona timigiralia, que es la más antigua de la isla. Son barrancos muy estrechos, de mucha pendiente, mucho desnivel, barranco de la Honduras, este es el barranco Tijirote, y son, de alguna manera, no son una parte, son barrancos que de alguna manera definen la geografía de la isla. Entonces, isla joven, que implica también suelos muy permeables. El agua se propara, se filtra, el agua la escorrentía fluye. Entonces, es una isla prácticamente sin presencia de agua en el territorio. Piensen, por ejemplo, otro elemento geológico. Aquí está el amigo Bernardo de Bajorero también. Esto es un rodadero. Otro elemento geológico interesante relacionado con el desmantelamiento de la isla por la erosión son los rodaderos, ¿no? De repente la isla es tan vertical que se producen desplomes en las laderas y forman estas cascadas de roca, ¿no?, en las laderas, ¿no? Que la lancita no viene mal para que ahí le llaman asta para desplazarte por ahí. Bien. Bueno, este es el escenario
le acabo un poco de describir, que es el relato de una geografía. Hay autores que dicen que la geografía condiciona la historia, otros van más allá, que la geografía tiraniza la historia. Yo creo que el hierro es un ejemplo magnífico de cómo el territorio puede someter al humano. Fíjense, vamos a ponernos en el lugar de los primeros, vamos a desembarcar, vamos a imaginar que somos los primeros pobladores del hierro, los Zimbabue. Llegamos a la isla, desembarcamos, yo creo que desembarcar en esa zona, fíjense que aparecen estos grabados lírico-bereberes en la zona de la Caleta, uno de los pocos puntos de desembarco de la isla. ¿Y con qué se encontraron los antiguos pobladores? Territorio muy abrupto, territorio lleno de vegetación, con malpaíses, con apenas suelos cultivables. No había suelos evolucionados que pudieran ellos trabajar. Había casi barro en la isla, no hay casi barro en la isla. Apenas hay rocas fáciles de trabajar para utilizarlas como herramientas. Un escenario hostil, una auténtica isla de supervivencia. Es complicado, la verdad que imagínense que esa gente con un bagaje cultural determinado, incluso que porque ellos tenían una serie de conocimientos, tenían que afrontar unas condiciones tremendamente complicadas. Fíjense que hay islas en el planeta donde, en islas mayores que el hierro, del tamaño de Fuerteventura, al sur entre Australia y Tasmania, la isla King, el grupo de la Fournier, desaparecieron las culturas, porque islas que la gente no pudo sobrevivir. El hierro tenía todas las papeletas para que estos antiguos, este pequeño grupo que no sabemos si llegaron por sus propios medios o si vinieron o se los trajeron, pudiera prosperar. Yo maravilla, o homenaje a estos humildes pastores norteafricanos que fueron capaces no solo de sobrevivir, sino fueron capaces de organizarse como sociedad, fueron capaces de gestionar los recursos de la isla, fueron capaces de estudiarlo, de analizarlo, y sobrevivieron 1200 años. Sin que nadie le diera un discurso de desarrollo sostenible, sobrevivieron. Nosotros, ahora mismo, con todo nuestro conocimiento, realmente seremos capaces de gestionar, de asimilar las limitaciones, los recursos para poder gestionarlos. ¿Verdad que esa pregunta queda en el aire, este interrogante? Yo creo que de alguna manera, nosotros, los supuestos civilizados, quizás no tengamos esa capacidad de afrontar esos desafíos que fueron capaces de afrontar ellos. Entonces, imagínense, el hierro es apasionante porque, fíjense, en esa zona de la Caleta es la isla que mayor número de estaciones de grabados lítico-bereberes hay. Casi la mitad de los grabados lítico-bereberes de Canarias están en el hierro. ¿Por qué? Es probable porque fueron un grupo pequeño que los conservó en el tiempo. Era un elemento identitario. Una vez le pregunté a un señor mayor ahí de la zona de la Caleta, le pregunté, de 92 años, le pregunté, ¿y ustedes conocían estos grabados? Y dice, sí, nosotros los conocíamos y los respetábamos. No sabíamos lo que significaba, pero eran cosas de los viejos. ¿Sabes? Eso formaba parte de la identidad del herreño. También, incluso los curas famosos. De alguna, fíjense, ellos, probablemente, ahora hay una filóloga, Irma ahora tiene un trabajo, una historiadora maravillosa. La trajimos aquí. La trajeron aquí, pero suerte, ¿no? Irma, un encanto, ¿no? Haciendo una interpretación de esos grabados. Ella ya tiene sus pistas, pero es tan prudente que no quiere tampoco aventurarse a nada sin tener las cosas seguras. Eso es espectacular, fabuloso. Entonces lo que comenta es que es probable que tenga relación con nombres de personas, nombres de planes, homenajes, etc. Lo que sí es verdad que están asociados a cuevas de habitación, sobre todo en zonas que lo llaman tejeleitas, esos barrancos tejeleitas, que casi todas las cuevas que son potencialmente habitables tienen sus grabados líbico bereberes. Saben que el uso del lenguaje estuvo extendido entre la población de la isla. Irma comenta que incluso la gente del sur de la isla escribía un poquito diferente a la gente del norte, incluso con una serie de faltas de ortografía que ella las ha detectado, curioso, ¿no? Y que por ser el uso estuviera extendido entre la población, fue un elemento de identidad cultural. Fíjense que hasta el siglo IX se utilizó porque hay un tablón funerario que se encontró en Guarasota con los caracteres que se pudo datar desde el punto de vista de la madera, ¿no? Pues bueno, ¿cuál fue la estrategia de adaptación vital que les permitió sobrevivir? La apuesta por la ganadería. Era un pueblo eminentemente ganadero. Los cronistas antiguos les llamaba la atención la enorme cantidad de cabras, ovejas y porcinos que tenían los Zimbabue. Tenían cierta agricultura, es verdad que la perdieron. Hay cronistas que dicen, Frutuoso dice
tenían semillas de cebada. Otros autores cuentan que no tenían nada. Abreu Galim dice que no tenían ni cebada ni trigo. ¿Qué nos dice la arqueología? La arqueología nos dice que sí, que tenían semillas de trigo y semillas de cebada, pero eso lo perdieron con el tiempo. Al final, cuando llegaron los europeos, ya habían perdido la agricultura. Cultura ganadera. Y el libro es apasionante porque tú te hablas con la gente mayor y cómo el consumo de plantas que había en la isla era tremendo. Ellos consumieron plantas, lo pasaron mal, y de todo tipo. Mire, plantas que no se consumieron en ninguna otra isla de Canarias. Muchas ostentan también, lo que le decía antes, desde el punto de vista lingüístico, magníficas denominaciones de los antiguos. Tenemos los nombres de impapes, se mantienen en las plantas: Carisco, Sórame, Mol, Calcosa, un montón de nombres que son propios de la isla del Hierro, para las plantas de la isla. En este caso, esto es una especie de rábano salvaje que lo consumían en el Caribe, ¿no? En Espinosa. Esta sí se consumía en otras islas de Canarias, la tagodontía, que era una especie de tubérculo que se utilizaba, que si no se cuece bien, si no se guisa bien, puede ser tóxico. Pero hoy, en los años de malas cosechas de cereales, por ejemplo, ya después de la conquista, también se llegó a seguir utilizando, ¿no? Para hacer los gofios, el tubérculo de la tagodontía. Y sobre todo, básicamente, lo que era el alimento principal vegetal era la harina de leche. Todavía queda gente en el Hierro que recuerda de sus abuelos, sus padres, que consumieron harina de leche. Se extraían cuanto más profundo mejor la raíz, la dejaban sacar al sol, en molinillos de mano la molían, de la harina luego la mezclaban con agua y hacían tortas de leche. Un alimento muy rústico, muy de supervivencia. Pero bueno, fíjense, hay una expresión, Abreu Galim habla del gamame. El gamame era la harina de leche mezclada con manteca del ganado, se quedan de las cabras, de la leche de la cabra. Y tú vas a los viejos del Hierro ahora, llaman gamame a la tapa que acompaña un vaso de vino, o al puño, a la cuchara de gofio con azúcar, o a las almendras que acompañan, eso se llama gamame. Fíjense, una vivencia cultural que, gracias al aislamiento, se ha mantenido en la isla del Hierro. Claro, cultura ganadera. ¿Qué tenemos que movernos con el ganado? No podemos sobreexplotar. Le dije que el Hierro es una isla de ¿cómo sobrevivieron? Fueron capaces de alguna manera, vivir acordes con el territorio. ¿Saben cuáles fueron las claves de la estrategia de supervivencia? Ser nómada. El pueblo isleño fue un nómada dentro de su territorio. Si vemos los asentamientos Mimbape, vamos a ver un asentamiento Mimbape en uno de los rincones más inhóspitos de la isla, que es sobre el Fado de Orchilla. Esto no fue utilizado después de la conquista. Bueno, pues aquí vamos a ver esas cuevas que están ahí, que ahí en el Hierro se llaman cuacos. Pues vamos a ver todos los restos de industrialística, los restos de las conchas, pero siempre dieron un carácter de provisionalidad. No fueron utilizados mucho tiempo, no era un campamento permanente. Ellos se iban moviendo por la isla para evitar esquilmar los recursos. ¿Por qué se conservaron los bosques del Hierro? ¿Por qué los conservaron los impactos? Porque les interesaba crear diversidad. La cultura ganadera sostenible implica desplazarte, moverte, seguir como los rebaños de yugo en el Serengeti, todos los herbívoros van buscando también nuevos pastos, nuevas zonas de comida. Pues ellos siguieron el su ganado. Es verdad que tenían un excedente de ganado tremendo también, incluso mucho ganado guarín, salvaje, que les permitía tener recursos para épocas malas también. Nos metemos en los cuacos, los Mimbape. Aquí tenemos un cuaco en la zona de las blancas. Los cuacos son cuevas, ¿no? ¿Cómo dice? Cuacos. Son cuevas, asentamientos, los comunidades provisionales. Vamos a encontrar muchas conchas. Están muy bien conservados, la verdad. Porque prácticamente no han sido alterados por el ser humano, no han sido ni muy reutilizados. ¿Sí? Y luego tenemos en estos campamentos temporales, había lugares de mayor concentración de población, y ahí tenemos lugares realmente, prácticamente parece que los antiguos lo dejaron, que los abandonaron hace un rato. Fíjense el Tagoror del Hula, con su lugar más central allí, ¿no? La pira aquella, ¿sí?
Y luego, otra cosa espectacular de los yacimientos antiguos, no tenían mucha piedra de toca para hacer algo arena, para hacer esos panalillos, esos bombos, esos agujeritos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues para homenajear al sol, que era y a sus dioses, pues levantaron esas pilas de esas aras de sacrificio, que en su interior vamos a ver rellenas de ceniza con huesitos de cabra, huesitos de oveja. Yo creo que a veces me quedo asombrado de cómo han resistido el paso del tiempo con tanta dignidad. Asombroso, ¿no? Están súper bien. Vamos a ver bastante en el territorio de Reino. Y luego ya los lugares un poco también en esos lugares, donde las espirituales, pues ellos grabaron figuras geométricas y dibujos que, bueno, incluso bueno, algún podomorfo. A mí ¿no opinas eso, este podomorfo? ¿Qué es un podomorfo este de aquí? ¿Este de aquí? Parece, ¿no? Puede ser. Ustedes no ven aquí algún animal, a lo mejor no ven cosas ahí. Yo les voy a volar la imaginación, porque yo creo que pero bueno, que esta es una zona cerca del Pinar, la zona del Canto, es de los más desconocidos de la isla. Esto no es el Puna, esto es quizás de lo más desconocido. El Canto se llama. Y siempre asociado estas zonas de grabado a las zonas de asentamiento importante de población. O sea, no están hechos en la nada. Son importantes. Siempre que hay un lugar de estación de grabados, paneles de grabados, hay población cerca, hay área de sacrificio, hay cuevas, conchero. Y luego, ¿qué pasó? Que lo siguieron reutilizando. Después de la conquista, no desaparecieron los bigotes, claro que no. Como decía, fructuosos fueron muy listos y se desplazaron, huyendo de los europeos, al interior de la isla, hacia la zona de la dehesa, hacia la zona del Pinar. Y fíjense, la cultura ganadera siguió imprimiendo el carácter de la economía de la isla. Fíjense que llegó a haber casi más de 2.000 personalidades de la población dependía del ganado en el hierro. Y la política feudal fue también, porque la isla era tan pobre que como nos pongamos duros con esta gente, se nos mueren o se nos van, fue un poco permitir mucho uso de espacio comunal, delimitar mucho espacio comunal para el aprovechamiento ganadero en la isla. Mucha superficie. Entonces, después de la conquista, ¿qué hicieron los descendientes de los Guipapes? Rehabilitaron los antiguos cuadros, que ya pusieron sus pareditas, etc. De alguna manera, la clave también en la estrategia de supervivencia del hierro fue que los habitantes combinaron la estrategia ganadera también, tenían sus pequeños, lo que llaman ahí chajocos. Chajocos son huertitas pequeñas, y luego tienes una cosa muy interesante. Tenían, si podían, o trabajaban o tenían propiedades en diversos paisajes de la isla, en diversos sitios. No les importaba caminar 4 o 5 horas como si tenían que subir la isla y bajarla por el otro lado, o sea, ir desde frontera a las playas. Pero les interesaba diversificar, tener terrenos en diferentes sitios que produjeran cosechas para poder, en todas las épocas del año. Y eso también, ¿qué ocurrió después? Que después de la conquista, que se generó lo que era el comportamiento de las culturas, lo que llaman las mudadas. Lo que les dije antes de ser nómada en su territorio, se consagró en las mudadas. ¿Han oído hablar de las mudadas del invierno? Como la gente se mudaba a la costa en invierno, cómo retornaba en la primavera a la zona alta, cómo regresaba otra vez a la zona baja en verano. Es decir, estaban en constante movimiento, pero no solo las personas, animales y todo. Iban por los cochinos, por los burros, por todo. Y el pueblo reño fue un pueblo forjado en el movimiento. Bueno, contarle toda esta modesta épica, ¿no? del pueblo reño, llegó esa sustancia en la vida de una mujer de Sabinosa, que de alguna manera, pues, ella se llama Isabel, y esta mujer, a principios del siglo XX, se quedó huérfana a cargo de 4 hijos, y nada, el marido se le murió en un derrumbe de piedra cerca de Sabinosa, y tuvo que sacar a la familia adelante, a sus 4 hijos, cuidando cabras, cuidando los chajocos. ¿Y sabes lo que era famosa esta mujer? Pues por desplazarse, atravesar de Sabinosa, iba a los lunas, atravesaba la isla prácticamente, a pescar y salar morena. Entonces ella era menuda, chiquitita, infatigable, subía a la cumbre de la isla, bajaba a los lunas, que es el sitio más inhóspito del hierro, cogía las morenas, las salaba, y después con las morenas se atravesaba la isla para venderlas en Valverde, las Moracanal, Erez, toda esa zona. Esa era Isabel Simancas.
principio eso fue, y la gente todavía tiene memoria histórica de esa mujer, de toda esa capacidad, esa heroicidad, esa capacidad de trabajo, pero bueno, yo creo que ella representa al espíritu de supervivencia del reino. Bueno, el dilema fundamental que se planteaba la gente, el agua, la toponimia rescata en la isla del Hierro cualquier punto que tenga un mínimo que pueda garantizar un mínimo de agua. No había muchas fuentes, y ni charcos, no hay barrancos, apenas es una zona de tejereta, precisamente donde había agua había asentamientos y había grabado. Esta es la fuente de Rodrigo, una de las fuentes más importantes, es la única prácticamente fiable en el sur de la isla del Hierro, entre el Pinar y la Orquídea. Manantiales como Mentafete, en la zona de sobre frontera, pero ahora son contados, son puntos contados de agua en la isla. Fíjense cómo cuidan, cómo miman un charquito encima de una roca, lo protegen para evitar la evaporación. ¿Y qué ocurrió? Que el ser humano, bueno, pero claro, contados puntos de agua en el territorio, pero también es verdad que la isla estaba sometida a recurrentes sequías y se secaba todo. Cuéntalo, la gente todavía, recuerda a la gente que todavía había, que ellos iban a la costa a aprovechar el agua de la pleamar. Entonces, que a veces había afloramiento del acuífero subterráneo en la zona del litoral, iban con los ganados en la época ya más extrema, ¿no? Un agua medio salobre que había que aprovechar, incluso se hicieron pozos en la costa, ¿no? Y miren, ¿qué hicieron los Mimbapes cuando les dije que ellos analizaron el territorio, fueron explorando? Miren, ellos descubrieron que la montaña Ventejís, la montaña Ventejís es una gigante central de la isla, ellos descubrieron que en su sustrato geológico había una capa impermeable. Y excavaron con determinación, utilizando, fíjense, las herramientas que tenían los antiguos, piedra y madera. Pues llegaron a excavar cisternas de 3 metros de profundidad, 3 metros de diámetro, asociadas a la arboleda, porque estas cisternas se llenaban con lo que llaman en el hierro la nube rociada, la lluvia rociada, que es la condensación del agua en las ramas de los árboles. Entonces, lo que es el sistema garoeno. Yo creo que exacto, ¿ven? Aquí hay una ilustración, porque de ahí viene la leyenda famosa del garoeno, el árbol santo que existió de verdad. Esta charca, bueno, cuando vamos al Hierro vamos a ver en la montaña Ventejí, que era la montaña sagrada, a esa montaña, ellos iban a explorar cuando no llovía, con su ganado, cantaban, pasaban días dándole vueltas a unos ídolos que tenían allí, para implorar a sus dioses la lluvia. Pues bueno, tenemos, esta es una representación del Garoé. El sistema Garoé, ni más ni menos, es captar el agua de la niebla para poder y llenar esas cisternas que incluso piensen en qué época de año sopla más el anicio, pues en verano, que era la época crítica, es decir, entre abril y septiembre, octubre, gracias a esta estrategia pudieron ellos tener agua en la época crítica del año. Ellos y su ganado. Piensen que los colonos europeos después siguieron aprovechando un sistema. Ellos pusieron incluso el agua, se le concedió al consejo de vecinos, el señor feudal, que también un poco de la licencia, ¿no? Para favorecer también la vida de la gente. Y hoy los vecinos se organizaron, el cabildo de la isla, el consejo de vecinos, decidió que cada vecino tenía derecho a 7 botinas de agua, cada familia, para las personas y los animales también, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, incluso no solo el Garoé, la fuente del Garoé, también la fuente de Asofa, los charcos de los barrancos, todo estaba regulado en la explotación del agua. Una estrategia de gestión. Y les cuento el agua también porque una cosa asombrosa que compartes también ahora con los herreños, que cuando vas caminando con ellos, con los antiguos pastores, te cuentan ellos, ¿no? Ellos no beben agua. Yo creo que eso viene heredado, ¿sabes? Vas caminando con el y nunca beben agua. Estás de patio un día de calor, de verano, y les invitas a beber agua y no quieren, ¿sabes? De alguna manera como lo tienen interiorizado, ¿no? la gestión. De hecho, ellos te comentan también de qué otras estrategias utilizaban. Pues mascaban chicle que hacían el látex de tabaiba dulce o tabaiba mansa, pues mascaban chicle para salivar y para poder tener refresco, para refrescar la boca y evitar la sed. Fíjense, en el Hierro se cultivaba viña, se hacía vino, pero no era para hidratarse. El cultivo de la viña era para... La viña no se exportaba, todos los siglos
siglo XVIII, siglo XIX, pero el vino era para hidratarse, para ir a trabajar, porque para el día a día. La gente cuando ibas a una casa no te invitaba a agua, te invitaba a vino. El agua era especial, el agua estaba reservada, incluso era preeminente en los animales antes que las personas. Imagínense. Bueno, el sistema Aloe tiene otra. El reino fue muy inventivo también. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar donde no haya un suelo sustrato impermeable? ¿Qué hacemos para captar el agua? Pues los huárzanos o guásimos. Los huárzanos o guásimos son excavaciones en las ramas horizontales o en las encrucijadas de las ramas para, oye, son 4 o 5 litros de agua. Excavaban ahí y ese agua se captaba también de la condensación en las ramas, en las hojas, ¿no? Pues aquí, este es un huárzamo que está en Jinam, y como esos había más, desgraciadamente hubo unos incendios atroces a finales del siglo XX, sobre todo en el año 90, que el famoso pino del huárzamo y el pino Anca, que tenían huárzamos de más de 50 litros, desgraciadamente se quemaban. Eso ya no nos quedan esos vestigios. Pero bueno, yo sospecho que hay que buscarlo, yo creo que tiene que haber más. Lo localicé gracias a un señor mayor que me lo contó. O sea que yo creo que todavía es posible que en la historia oral de la isla haya recuerdo de la presencia de más huárzamos. Porque estos son vitales, lo digo, tengo un camino que podía. Bueno, y vamos a pasar a otro espectacular. Este es el huárzamo de la cueva del agua. ¿Lo ven? Esto es una cisterna que recoge el agua, una piedra que recoge el agua del techo resumante de la cueva, ¿no? O sea, claro, esa cueva es maravilla, ¿no? Ellos pusieron esos recipientes de piedra y aprovechan el goteo, y eso es una manera. Sí, piensen que de alguna manera, claro, esa cueva que tiene lírico bereber, grabado, está en un lugar sagrado. En esa cueva hay concretamente 3 rocas receptoras de agua del techo, el techo resumante. La cueva del agua se llama la cueva. Bueno, y luego después de la conquista, ¿qué ocurrió? Pues ya con las herramientas adecuadas se elaboraron tornajos grandes en la madera de la tela, tanques de tela, y fíjense, una maravilla, una cosa que aquí vincula a Fuerteventura y Lanzarote con el hierro. ¿Cuál fue la gran transformación que facilitó la vida de las personas en el hierro? Con la llegada de la cal. La cal, ¿dónde procedía? De Lanzarote y Fuerteventura. Los barcos iban por la roca madre al hierro, y en la costa de Reña, en distintos puntos, pues Las Puntas, Arenas Blancas, Chasco Manso, La Restinga, pues, Puerto Nava, pues ahí vamos a encontrar los hornos de cal para procesar la roca madre. Gracias a esa cal pudieron fabricarse los aljibes, y ya eso facilitó, ya la gente ya pudieron fabricarse sus aljibitos caseros, que era lo que de alguna manera ya fue un salto de calidad en la vida de las personas, porque antes era la dependencia absoluta de los recursos naturales. Bueno, y luego otra figura histórica, otra figura que son los perros eran los adivinos. Cada pueblo tenía su adivino, eran gente con capacidad de predecir el tiempo. Entonces, eran muy importantes, estaban muy bien considerados entre la comunidad, porque sobre todo si eran asertivos, se acertaban, y se fijaban en el cielo, los vientos, las famosas cabañuelas. Pero fíjense, un animal que me llama la atención, y eso es el vuelo de los firanques. El firanque, otra palabra de un vato, que tiene relación a ese color entre rojo y pardo. Pues los perros decían que cuando se veían muchos firanques, de repente una explosión de firanques en la naturaleza, era indicio de lluvia. Pues yo les puedo asegurar que en los 2 últimos años me he fijado en los firanques, y efectivamente a la semana llueve bastante. O sea que en ese sentido, bueno, está claro que el ciclo biológico de este escarabajo está asociado a la lluvia. Ellos que son capaces de anticipar, ellos pasan la mayor parte de su vida como una larva, y justo previo a la lluvia salen, consuman la reproducción, y después desaparecen. O sea, solo aparecen 3-4 días, siempre previo a la lluvia. Bueno, eso ya lo sabían los perros también. Bueno, es gente muy observadora, no cabe duda. Miren, entonces en principio ya tenemos un poco el relato de la geografía, el relato del ser humano, del dilema que le ofrecía la naturaleza, una naturaleza muy hostil, ¿no? Compleja, ¿no? ¿Y qué ha pasado en estos 2000 años? ¿Qué ha pasado?
Miren, no queda ningún rincón virgen en ningún lago ni de Europa ni de Canarias, todo ha sido sometido a explotación. Así que la naturaleza ha sido creada en convivencia con el ser humano y el hierro no es una excepción. ¿Qué ocurre? Tenemos las costas del hierro, tenemos 106 kilómetros de costa, muy abrupta, muy acantilada. Afortunadamente la población de la isla nunca ha sido demasiado, una población que yo creo que de alguna manera, yo creo que hasta los propios antiguos habitantes limitaban la cantidad de población que podía haber. Quiere decir que en la época de la conquista aproximadamente se calcula que había entre 1.000 y 1.500 personas viviendo en la isla, casi lo más ajustado a lo que te podía ofrecer el territorio. Y piensen que se mantuvieron así 1.200 años. Increíble. O sea que ellos tienen que tener un control de la natalidad seguro. Miren, en el hierro, la costa muy abrupta, tenemos un mar muy sano, muy equilibrado. Piensen que las comunidades de peces están bastante estructuradas, es decir, que hay muchos peces depredadores, muchos meros, muchos abares, muchos pejeperros, muchos gallos. Sí, los grandes peces que son depredadores de erizo, de otros peces, tienen muy buenas poblaciones. Eso es clave, porque de alguna manera controlan todo lo que pueden ser posibles fomento de, por ejemplo, de las explosiones demográficas de los erizos, que tanto daño hacen a las algas. Por el hierro tiene ecosistemas muy bien estructurados. No es mucha la línea de costa, piensen que a 200 metros a lo mejor de tierra puede haber ya 200 metros de profundidad. Es muy estrecha la franja costera, pero muy bien, muy sana, ¿no? Miren, una cosa, los antiguos que hicieron sobre todo en la costa, pues aprovechar el marisco, grandes concheros van a encontrar repartidos por todo el territorio, pescar, un poco pastorear en invierno. Entre noviembre y enero la población se desplazaba a la costa a pescar y a pastorear. Aprovechar los recursos. Es un pasto muy nutritivo que de alguna manera era, como dicen la gente, los pastores, pues producía mucha leche. La leche es una hierba que produce mucha leche, ¿no? Cornicales, tadaigos. Y fíjense, la cosa que ha ocurrido, a pesar del intenso aprovechamiento ganadero, no obstante, de la costa, evidentemente ellos llegaban en febrero o marzo y ya se desplazaban, ya buscaban otro territorio. Después de dejarse los aprovechamientos intensivos de la costa, se ha producido una regeneración tremenda de la vegetación. Es decir, ahora estamos en expansión desde Cardonal a Baibal, en la zona, por ejemplo, la zona noreste, la zona de Charco Manso, Punta del Guanche, Inijiraque. Ahora está en un proceso auténticamente de regeneración de la naturaleza. O sea, que también hay que ser también optimista, ¿no? Yo a veces tengo ese mensaje, bueno, catastrofista de que el ser humano lo destruye, que es irreversible. No, hay un punto de reversibilidad siempre y cuando dejemos núcleos que propicien la recuperación. Si acabamos con todo, evidentemente es más complicado, pero si dejamos núcleos naturales, es posible que haya una regeneración natural, como está ocurriendo en determinadas zonas del hierro, ¿no? Aquí vive una comunidad de aves marinas muy importante en toda la isla del Hierro. Tenemos 7 especies, tenemos de los petreleros y países de pequeño tamaño, las pardelas, grandes colonias de pardelas, pero bueno, tenemos un problema añadido aquí que son los gatos asilvestrados en la isla, que son muy comunes, desgraciadamente, porque bueno, yo creo que han sido controlados por parte de los cazadores, no se controlaron los gatos y han proliferado demasiado. Entonces, y también hay una política errónea, yo creo, de fomentar colonias felinas pueblo, y un gato no es para tenerlo suelto en la naturaleza, el gato no se puede propagar, los gatos es para tenerlos en casa, cuidado, un animal doméstico más, no cabe duda, magnífico, pero controlado en casa. Entonces, sueltos pueden provocar, y se propagan además, auténticas matanzas, ¿no? de las comunidades de aves y reptiles, ¿no? Bueno, nos llegó esta especie nueva, que también compartimos con Fuerteventura, somos las únicas islas canarias que tienen esta especie tropical, que ha llegado recientemente a Canarias, el Rabicunco etéreo, lo conocen, está criando en la zona pues, del noroeste de la Fuerteventura, y en el hierro también tenemos unas pocas parejas. Bueno, que sepan que ese ave se ha incorporado recientemente a la fauna canaria y realmente es magnífico, ¿no? Espectacular. O sea que es muy discreta, es solitaria, no como las pardelas muy escandalosas, sino discreta y hace mucha vida en alta mar, ¿no? ¿De dónde viene el bicho? Disculpa, ¿de dónde viene? Viene de Senegal, Cabo Verde. Está concluido bien en África subtropical. El guincho, el águila pescadora se nos fue, desgraciadamente ya en Canarias está a punto de desaparecer el águila pescadora. Más que en la toponimia, recuerden toda la cantidad de roques,
puntas que tienen el nombre del Guincho, incluso hasta pueblos en Tenerife, por el Guincho, en apenas 20 años ha colapsado la población, y ahora se quiere recuperar, pero es muy difícil, porque cuando ya quedan apenas 2 parejas como hay ahora, ya ni siquiera logran sacar pollos adelante. Con el hierro perdimos la última en el 2011. En 2011, ¿saben por qué? Por el volcán. Desgraciadamente el volcán generó una alteración del ecosistema marino, ¿no? Una época que apenas se veían peces, y el Guincho ya, la única pareja que quedaba, fue el golpe definitivo. Lección para aprender de todo esto: no podemos dejar que las especies lleguen a ese extremo, tenemos que intervenir si queremos políticas de conservación. Antes, cuando queden 50, 100 parejas, pero cuando queden 2 parejas ya es irreversible. Bueno, donde los riscos herreños también son refugio de endemismo. Este es la zona de Bermejo, sobre Sabinosa. Ahí se nos refugian, que tenemos 14 plantas endémicas y 7 de ellas están en peligro de extinción. Claro, ¿qué ha pasado? ¿Qué creen que ha pasado? Porque el ganado, no cabe duda, que una isla tan explotada desde el punto de vista ganadero ha tenido su incidencia en la naturaleza, no cabe duda, sobre todo en los arbustos y las hierbas. Esta es la conejera de Sabinosa, pues la pobre está, solo vive donde no llegan las cabras. El lagarto gigante fue otro, el coloso de Tibataje, que se nos refugió también. Se nos refugió. El último refugio, también un farallón acantilado en la zona sobre Guinea, la zona de Tibataje, Risco Tibataje, donde no llegan los gatos. Se han hecho sueltas. Y siempre que se hacen sueltas donde viven gatos, no prosperan. Se han hecho sueltas en la dehesa, se han hecho sueltas en la zona de Agache, y no prosperan. En el Risco Miguel, la zona sur de la isla, tampoco prosperó. Pero cuando se hacen las sueltas donde no hay gatos, Roque Chico de Salmón, la zona de la Punta de Alta, ahí sí sobreviven los lagartos gigantes. Entonces, ahora mismo está la población bien mantenida, pero no puede, tenemos que evitar que compartan la mitad con los gatos, porque es muy complicada la isla. En los riscos crece la horchilla abundantemente, y este fue uno de los recursos más importantes de la isla durante el señorío feudal. La isla, cuando llegaron dicen que al hierro llegaron los normandos también, porque llegaron a Fuerteventura. Los normandos, los principales recursos que trajeron fueron esclavos y horchillas. Y la horchilla se exportaba como tinte colorante, ¿no? para tejidos de piel, ¿no? Pues bueno, la familia humilde, el hierro fue una isla, como decía antes, de gente humilde, de gente que no era propietaria, de gente que tenía que subsistir descolgándose con precarias sogas que llamaban guinderas con los acantilados para raspar ahí malamente con la horchilla para que el señor feudal pudiera pues, sacar beneficios. Piensen que el hierro llegó a exportar en el año 1800, recoge piedra y clavijo, 40 toneladas de horchilla, y Tenerife 23. Fíjense que la explotación intensiva que tenía la isla del hierro de la horchilla. Me consta que había más obreros recogiendo eso no sé. Pero no creo porque el reino era muy humilde también. Pero claro, los obreros fueron de Tenerife, por ejemplo. Claro. Bueno, el hierro afortunadamente es una isla que está casi libre de rabo de gato en los riscos. Piensen que, pero bueno, gracias al trabajo de estos máquinas, estos esforzados, pues unos currantes que se juegan la vida, yo me quedo asombrado, la gente de estos equipos de intervención de Redexo, desde que hoy hay un foco medio conflictivo, ahí los vemos. Bueno, yo a veces me lo he visto descolgándose por los riscos y digo, impresionante, chapó por la voluntad, por la profesionalidad, y por eso disfrutamos de una isla que ya es un lujo en Canarias, ver una isla casi libre de rabo de gato. Tenemos muy buenas poblaciones de rapaces, los ricos son refugios de rapaces, tenemos realmente, en casos como la Guililla, que también es frecuente en Fuerteventura, pues allí en estos acantilados herreños, pues se refugian casi 25 parejas. El ecosistema, la isla es tan pequeña que de alguna manera ya tiene la capacidad de carga completa de muchas especies, por ejemplo las rapaces. De halcones también tenemos 13 parejas repartidas por toda la costa de la isla y ya no caen más. Yo creo que los que nacen ya tienen que buscarse la vida por otro lado. Porque dada la densidad de palomas que hay, dados los territorios que tienen, y prácticamente si nos fijamos en un mapa, cada 2 kilómetros está cada pareja. Ya no caben más. Lechuzas también hay en la isla. Están en regresión. Ahora mismo porque está en expansión, saben que está el búho y la lechuza, ¿no? Pues el búho chico está en expansión ahora mismo en la isla,
y el huevo chico es como más eficiente, se adapta mejor a convivir con los humanos, la lechuza tiene un periodo reproductor más largo y por esa razón quizás esta está en migración y el búho en expansión. Nos vamos al Sabinario, yo creo que el paisaje emblemático de la isla, seguro que lo que le llama la atención verlo. Ya en Canarias fue un paisaje protagonista, tanto en Fuerteventura llegó al Sabina también, en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma, prácticamente desapareció como bosque, como comunidad vegetal. Hierro y Gomera, en razón de su pequeña población, han conservado los sabinares. Y aún podemos ver sabinares, como en este caso de norte, ¿no? La zona de Sabinosa, la ladera de Vasco, o el famoso sabinar del Jaral, ¿no? en la zona oeste, de ejemplares de más de 600 años de edad. Piensen que esto, ¿por qué se salvaron? ¿Por qué no instalaron? Bueno, también hubo razones de tipo humano, es decir, no estaba bien visto, estos son terrenos comunales, no estaba bien visto hacer negocio con cosas que eran de todo. La gente respetaba los árboles porque preferían aprovechar las ramas, preferían aprovechar la hoja para dar de comer al ganado, los frutos también, arrancaban una ramita para dar fuego, a lo mejor un tronquito, pero no mataban el árbol. No estaba bien visto matar árboles. ¿Cuándo se empezó a matar árboles? Después ya con la constitución de los ayuntamientos, en el siglo XIX, mitad del siglo XIX, ya empezó a haber interés de negocio, de sacar material. Entonces, ¿qué pasó? Pues ya se empezó a hacer subastas de sabina, llegaron a subastar en 1859 250 toneladas de madera de sabina en la dehesa. Fíjense, lo que los pastores lo hicieron, luego lo hicieron las instituciones. Fíjense. Es un dato preocupante. De hecho, luego incluso se llevó a pegar fuego en 1909, la mitad del sabinar se pegó fuego. Para que ustedes vean cómo respetaron, los antiguos respetaron por tradición, porque en supervivencia y después, cuando vino el interés económico, no tuvieron piedad con estos apoyos. ¿Qué está pasando ahora? Una cosa muy interesante, que bueno, que esto lo recojo porque forma parte de mi trabajo. Estamos detectando una mortandad tremenda de sabinas en las zonas más bajas, ¿no? de la isla, entre los 250 y 350 metros, más vertiginosas de los últimos 30 años, asociada al cambio climático. Es decir, un árbol hecho para la sed, para sufrir, que aguanta suelos pobres, que aguanta de todo, se nos está muriendo. Las sabinas se nos están muriendo en la isla de hierro y se están secando zonas completas a consecuencia no de un año muy seco, no, son muchos años secos recurrentes. Ese es el problema. Y muchas olas de calor con un gran poder calorífico que de alguna manera los árboles no resisten. Los árboles colapsan repentinamente y se producen embolias en su sistema circular, conductor, perdón, y mueren. Fíjense, les digo este dato de que no ha ocurrido en los últimos 500. Está la sabina, un árbol monumental, la sabina de Tecorón, más de 500 años de vida. Miren, esto murió hace 4 años. Después de la gran sequía, entre 2015 y 2020, pues murió, colapsó. O sea, que si este árbol vivió 500 años y había sobrevivido, ¿qué ha pasado en los últimos años para que muera? Yo creo que este es el icono, la imagen que queremos del cambio climático lo tenemos aquí cuando alguien duda, todavía hay ese mensaje de escepticismo, ¿no? De que las cosas son paulatinas, estás exagerando. Bueno, me gustaría ponerle esta imagen para que, bueno, y que hablen con la gente de campo simplemente. Simplemente hablar con la gente de campo que habla de los frutales secos, de las palmeras secas, la higuera seca. ¿Cuál es el mejor plantador de sabinas que hay ahora mismo en la isla? ¿Lo saben o no? ¿Se lo imaginan? Pues miren, el mejor plantador de sabinas es echar. El cuero. El hierro es uno de los lugares del mundo con mayor densidad de cuero. Ahora mismo hay 120 parejas de cuero en la isla. Mucho más que en Fuerteventura, así que no sé. Tenemos el honor de los efectos de tener 120 parejas y bueno, y es una presencia que despierta controversia también, ¿no? Porque ha habido que el cuervo piense que históricamente el consejo de vecinos, el cabildo en su momento, a principios del siglo XVIII, obligaba a cada vecino a entregar 6 cabezas de cuervo al consejo, si no, bajo multa de 300 manavedíes. Así que estaba, y luego le cortaban el pico para que no pudiera repetir la jugada, evidentemente. Pero bueno, que el cuervo ya había una convivencia conflictiva. Es verdad que es un animal muy astuto, cosecha, baifo, ovejitas,
son animales que, y una densidad tan grande, pues puede crear problemas. Entonces, bueno, les hablo también qué otras estrategias se pueden hacer para convivir con estos animales que tienen derecho a estar con nosotros también. ¿O qué se hace? Por ejemplo, no todos los pueblos pueden matar recentales de cabra y oveja, son pocos, pero pueden enseñar a los demás. Entonces, en otros sitios se cogen y se sacan de la naturaleza, bueno, se llevan a otro lado o se jaulan, ¿no? Por otro lado, también hay que intentar evitar que las cabras y las ovejas paren sueltas por ahí. Tienes que tenerlas controladas, cercadas, vigiladas para que no estén al acecho, que los cuervos las puedan acechar. Y por otro lado, hay que utilizar perros adiestrados que eviten que los cuervos se acerquen al ganado. Así que hay sistemas, y bueno, también a veces tenemos que dar un tiempo en convivir con la naturaleza, tampoco pasa nada, tampoco somos dependientes ahora del ganado como se era antes. ¿Qué estrategia utilizaban los antiguos guerreros en la convivencia con los cuervos también? Pues los depredaban, se los comían. Comer corvines es tradición en el hierro, se comían fritos asados y según dicen los antiguos pastores eran manjar. Y de hecho, pues bueno, hay una manera de controlar la población. Ellos eran capaces de trepar por pinos, bueno, arriesgando sus vidas, por pinos riscos. Hay gente que perdió la vida, el famoso pino piloto en el hierro de la zona de Mercader fue precisamente un señor de la familia de los pilotos que fue al nido del cuervo y se cayó el pino, se mató. Siempre dejaban un pollo o dos en el nido para que volvieran a criar en el mismo sitio. Así que explicarle un poco esa convivencia, porque también es un animal que si eres ganadero o eres agricultor, pues puede crear conflictos, ¿no? Y pasamos al Monteverde, ¿no? Que es un bosque, seguro que lo conocen, la llanía, la zona de vivero forestal, la zona de Ginama. Este es un bosque dominado por el brezo y el haya, un bosque joven. Piensen que este bosque está en continua reconstrucción. Ha sufrido erupciones volcánicas, deslizamientos, y con la llegada del ser humano, el bosque fue el lugar de pastoreo durante el verano. Ahí había manadas de cabras, vacas, cochinos sueltos, ovejas, ¿sabes? El bosque era el santuario en la época caliente del año. Por eso hay que conservarlo. Yo creo que la estrategia del herreño y de los antiguos bimbapes de conservar los bosques fue crear diversidad para poder tener espacio de nomadeo durante todo el año. Luego se hacía carbón, luego se traía leña, todas las carboneras. Claro, hubo una política restrictiva con la llegada ya de los ayuntamientos democráticos. Los ayuntamientos de la época, a mediados del siglo XIX, ya quisieron un poco frenar todo lo que era el aprovechamiento forestal, porque querían los ayuntamientos sacar beneficios ya del carbón, de la extracción de madera. Llegó a exportarse cada una a otra isla. ¿Y qué pasó? Que en la posguerra, por ejemplo, en la época de la dictadura de Franco, pues se prohibió una política muy represiva contra la gente del pueblo. Además, era una época crítica, porque la gente estaba pasando bastante mal. ¿Qué ocurrió? Pues la gente se rebeló y bueno, y entonces empezaron los grandes incendios en la isla del Hierro. O sea, que de alguna manera, eso lo vuelvo a tocar en el tema tenemos todavía afortunadamente reductos, por lo que digo, de gran calidad ambiental, gigantescos palos blancos, barbusanos, mocanes. Este árbol tiene 14 metros de perímetro el tronco. Otro superviviente de la época, otro árbol de más de 500 años. Mocanero. El Monte Verde o la Luisilva Reña fue un refugio de aves que son exclusivas, en este caso el pinzón, que es una raza de hierro. La paloma turqué también, una paloma exclusiva también del Monte Verde Canario, que es muy dependiente de los puntos de agua. Y también, fíjense, el bosque reño domina tanto el haya y el brezo que de alguna manera faltan árboles nobles, faltan árboles como el laurel, como el aceriño, como el tilo, como el viñático. ¿Por qué? Porque es un bosque que está en continua reconstrucción. Entonces, como ha sido talado, pastoreado, ha sufrido el volcanismo, entonces no le ha dado tiempo a madurar. Pero tiempo al tiempo. ¿Sabes quién es un factor? ¿Quién es el ingeniero que puede intervenir en favorecer la regeneración de esa arboleda madura? Las aves. En concreto, virlos, petirrojos y también palomas van a ser los dispersores de las semillas de los árboles nobles. Es una ave que hace vida crepuscular, tiene esos ojos tan grandotes, buscando lombrices, una ave magnífica, La Cholla Perdí, una población muy abundante de la isla de Hierro también. Y el controlador de toda esta población de aves es el gran cazador que no está en la isla de Fuerteventura, que es el gavilán, una rapa forestal que es experta en cazar aves. Todas, fíjense, son dos rapaces en una, el macho es un tercio más pequeño que la hembra, y entre los dos
el macho caza pájaros menudos y la hembra pájaros más grandes. La hembra puede ser casi del tamaño de un halcón, ¿no? Entonces, entre los dos cazan prácticamente toda la variedad de aves que hay en el bosque, ¿no? Controlándolo. De hecho, por ejemplo, estas aves controlan el mirlo, evitan que haya una gran superpoblación de mirlos, que es uno de los azotes de la agricultura terrestre. Entonces, afortunadamente tenemos también lo que le decían, que una población muy saludable de carrapato, prácticamente 25 pares, casi lo que cabe en la isla, y el 80% de sus presas son en los mirlos. También tenemos casos de gigantes, claro, no son tan carismáticos como el lagarto gigante, pero también hay gigantes en el mundo de los invertebrados. Tenemos una tijereta gigante que hay en la isla, que bueno, también que es un recurso bonito que tenemos allí para utilizar de cara a la gente que viene a la isla, para enseñárselo, porque lo puedes ver fácilmente bajo una piedra, para explicar lo que es el gigantismo por evolución insular, por aislamiento, porque hay casos de, esta es una de las tijeretas más grandes que hay en el planeta. ¿Cuánto mide eso? 8 centímetros. Bueno, el ganado silvestre está creando problemas en la isla. Hay una presión, desgraciadamente, que va más de las cabras. Se han soltado las cabras, ya la gente no le pone tanto asunto. Entonces empieza a haber más de la cuenta. Y ahora se están un poco asustando los agricultores, porque empiezan a afectar a las parras, a los árboles, y están bajando los pueblos. Entonces ahora ya quieren tomar medidas. Así que, me acuerdo cuando empecé a trabajar en el hierro, ya había aviso que estaba pasando este problema. No me hicieron mucho caso, pero ahora ya empiezan a decir, esto ya es un problema, y ahora van a tomar medidas, porque ya se podía haber evitado llegar a este extremo de tanta densidad de cabras en el territorio. Fíjense que las cabras han relegado, esta es una col de risco gigante que vive en el hierro, que es endémica de la isla, solo crecen muchos de estos endemismos en lugares también donde no llega el ganado. Pasa eso. Bueno, el ser humano, los Timbacas respetaron la arboleda, pero no lo hicieron los europeos. A finales del siglo XVI, ¿qué hicieron cuando empezó a crecer la población del hierro? Pues deforestaron. El bosque de la Oricilio más espectacular y mejor probablemente que había en la isla, que es la zona central, la zona entre San Andrés y Nama, lo que es Nizdafe, la meseta de Nizdafe, todo eso se taló a finales del siglo XVI con el incremento de población de la isla para habilitar nuevos terrenos de cultivo, ¿no? Todavía arando esas tierras aparecen troncos carbonizados de lo que era la antigua floresta, ¿no? Bueno, esto es un paisaje creado por el ser humano. Cuando vayamos al hierro, vemos que paisaje creado por el ser humano, lo que les digo en esa época, y ustedes dirán, ¿se podrá regenerar? Complicado, porque el bosque de alguna manera se autorregula, los bosques de alguna manera facilitan, conservan la humedad, conservan el suelo. Ya, volver otra vez a que surja un bosque ahí, yo lo veo complicado. Igual que las estepas de la península ibérica, a que surjan otra vez bosques en la estepa de la península ibérica es muy complicado. Ese tipo de intervención es verdad que ya es irreversible, ¿no? Miren, este paisaje creado por... ¿No deja de ser un paisaje? Pues fíjense, que ha dado la oportunidad a crear, mira eso, una cosa que llama la atención del hierro es la abundancia de invertebrados. Es apasionante. Vamos a encontrar que mariposas, saltamontes, grillos, como yo creo que un poco lo recuerdo de la infancia, eso me pasó a mí ahí en la isla. Entonces, y es increíble la cantidad de invertebrados que hay. Claro, si hay invertebrados cazadores, está una mosca tigre, no sé si es un depredador tremendo de todo tipo de avispas, de abejas lobo, pues la avispa tigre la mosca tigre, no conocen el singue, le llaman singue. Aquí en Fuerteventura, no sé si habrá singue. O bueno, tenemos de esto aquí, singue, de grandote también. Técnico también, los machos también. No sabía. Estaba, me dicen aquí. Y miren, y luego dentro de esta playa de invertebrados depredadores, aprovechando la gran abundancia de escarabajos de saltamontes, pues tenemos una gran abundancia también de viudas negras, que es una araña, que yo no sé si seguro que lo han oído hablar en la literatura o las noticias, ¿no? Una araña pues, que hay que tener cuidado con ella. Pero bueno, de esta forma, ella hace una vida muy tranquila, muy ajena, muy torpe además, a no ser que la molestemos, estemos con el dedo hurgando, no nos va a hacer nada. Pero bueno, está aprovechando toda esa superabundancia de invertebrados que hay, que también aprovechan las aves, ¿no? Los pedroluises, los carabaños, muy abundantes en el hierro. La codorniz, la isla canaria que más codornices tiene, de hecho, hasta el año pasado se autorizó la caza, pero este año estamos intentando que no se case por el tema de la sequía. Ya hemos notado un bajón muy importante en el número de machos cantando, y eso es una señal de que su población ahora mismo está al límite, ¿no? Escribanos, así, toda esta comunidad de aves asociada a zonas esteparias, a pastizales, que está en declive en Europa, en
Canarias también, en el resto de las islas, porque por el abuso de fertilizantes, el abuso de plaguicidas, la parcelación del terreno excesiva, ¿no? Pues cada vez que están en declive, en el hierro tienen saludables poblaciones. El gorrión chillón, que llaman talisquero en los riscos. Y bueno, y pasó ya por fin al pinar. El pinar es, a los normandos cuando llegaron al hierro les llamó la atención la abundancia. Yo decía que había más de 100, las crónicas normandas de más de 100 pinos en la isla que dos hombres no podían abarcarlos por los brazos, ¿no? Tuvo que ser algo que les llamó la atención, la abundancia de pinos. Pero claro, yo camino por esos pinos ahí, nosotros caminamos por esos pinar y no les llama la atención algo. Es un pinar que le falta algo. Yo voy caminando, yo escucho pájaros, no notan que le falta sotobosque, le falta diversidad, le falta matorral. Sí, es un bosque, ¿qué ocurre? Un bosque explotado. Es como una dehesa, es un bosque que ha sido muy aprovechado por el ser humano, pastoreado a tope. Y no solo eso, sino que ha sido incluso cultivado. Ahí cualquier llano, olla, tablada era un lugar para sembrar centeno, para sembrar cebada, para sembrar lentejones. ¿Por qué? Porque el monte era terreno comunal. El hierro es una isla que, bueno, pues, como toda Canarias, que estuvo bajo el control de grandes propietarios, de caciques. Y era el único sitio donde la gente humilde tenía un espacio de terreno donde tú podías tener lo que cultivas era para ti, no tenías que compartirlo con nadie, ¿no? Entonces, por eso muchas familias humildes hicieron un uso intensivo del bosque del hierro, ¿no? Y además, yo creo que también en cooperación con los árboles, porque los árboles de alguna manera favorecían también un poco la lluvia rociada, ¿no? Favorecían un poco la humedad de los cultivos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, las jaras endémicas del hierro, ¿no? Pues se salvó in extremis, quedaban 15 ejemplares, refugiados en un sitio donde no llegaba el ganado. Pues la jara, que es una de las plantas más resistentes, más tolerantes que hay, pues bueno, estuvo a punto de desaparecer. Fíjense también lo que ocasionó el impacto del humano en la explotación ganadera del territorio. Estas son eras que hay en medio del pinar, esto es a una altura de 1200 metros de altura, prácticamente todo se cultivaba, ¿no? Afortunadamente nos quedan gigantes todavía, hay zonas de bosque auténticamente ancestral, de que convivieron estos árboles con los bimbapes, árboles de más de 500, son los gigantes de Mercader, la montaña de Mercader, por encima de Morcillo. O el pino piloto que les hablé antes, que seguro que es cerca de Mercader también, de 5 metros de perímetro, y donde estaba el famoso nido del cuervo, que por eso le llaman el pino del piloto, porque el señor que cayó allí era de la familia de los pilotos. Bueno, esto es un homenaje, yo creo, del pino, de la resistencia al fuego. Fíjense que saben que la vida del árbol está en la superficie, ¿no? Aquí, por eso aguanta. Pero el problema de los pinos viejos, pinos que piensen que se extraían de esos pinos astillas de té, por eso se han estado en islas de pinar, se han fijado muchas veces que los pinos viejos tienen cavidades excavadas, ¿no? En la base, pues de ahí se sacaba resina, pues se sacaban astillas de té para alumbrarse. Los pescadores, para alumbrarse en las casas. Claro, y esas cavidades se mete el fuego, el pino, sí, claro, y es la muerte de los pinos muchas veces, los pinos grandes, ¿no? Porque si no tuvieran esa cavidad, no entraba en el corazón del pino, pero al entrar en el corazón del pino, aquí lo puede ocurrir que se desequilibre y se caiga, ¿no? Afortunadamente, el pino piloto aguantó. Miren, el pueblo del Pinar le debe todo, es un pueblo muy carismático, ¿no? Si lo conocen, de Reina del Hierro, del sur del Hierro, pues le debe todo al Pinar, ¿no? Le debe al pino, perdón, le debe hasta el nombre, ¿no? De ahí los piñeros eran expertos talando, descortezando, aserrando los pinos. Luego había manos artesanas que hacían pues puntales, vigas, arados, limones, astas, gibrones. Bueno, o sea, el pino se aprovechaba, dicen que el pino era como el cochino, o sea, que se aprovechaba todo, ¿no? Hasta la sombra, ¿no? La corteza para hacer boya, la resina, bueno, en fin, infinidad de aprovechamientos. La hoja, la basa que se utilizaba para hacer colchones, la basa es la hoja del pino, que son alargadas, las acículas del pino, ¿no? Bueno, entonces el piñero convivía con el pinar y se crió en el pinar, era una simbiosis, una buena relación de aprovechamiento intensivo del monte, del bosque, y bueno, históricamente cultivaba, tenía su ganado. Pero ¿qué pasó? Llegó las políticas más represivas, el señor feudal lo toleró también, por ser feudal decía, bueno, me interesa que la gente no cree problemas, son gente humilde que necesita sobrevivir. Creo que hubo una cierta tolerancia.
el que se llevaba, el negocio se lo llevaba él, porque él cogía, exportaba la brea de la resina del pino, los troncos con tea, se metían en el horno y de esa tea salía la brea, que la brea, de cada 10 kilos de tea se obtenía 1 kilo de brea, que era una sustancia de un impermeabilizante que fue otra de las riquezas que tenía la isla, ¿no? Desde el punto de vista se exportaba a Europa, se exportaba a América. Y fíjense que cuando se hizo un requerimiento al Consejo de Reño para aportar recursos para construir una flota en Canarias, pues el Hierro aportó 15 toneladas de brea, al Consejo de Reño, que era, por así decirlo, eso fue en 1589 con Felipe II, que era por eso su mayor riqueza que podía. Eso implicaba 150 toneladas de tea. Imagínense ustedes cuántos pinos viejos, pinos tea, sucumbieron, ¿no? Por eso en ese episodio nada más. También se cortaban tablones, etc. Así que fue un aprovechamiento intensivo, de parte y parte, ¿no? ¿Qué pasó? Llegó ya la época de Franco, la posguerra, y ya hubo una política represiva más dura con los agricultores, con los campesinos, con la gente humilde del pueblo, y ya realmente se les persiguió y ya se les impidió realmente hacer cualquier tipo de aprovechamiento. Lo siguieron haciendo de manera ilegal, talas, metían el ganado, pero ya eran perseguidos y multados. Y al final el pueblo del Pinar fue expulsado al hambre y a la inmigración. La política represiva les pudo. Pero mire, paradoja de la vida, muchos emigraron. El pueblo del Pinar perdió la mitad de la población después de la posguerra. Piensen que fue un pueblo que de alguna manera, al regresar, muchos inmigrantes fueron a Venezuela, fueron a Argentina, fueron a Cuba. Con el dinero de la inmigración llegaron. ¿Qué ocurrió? Que empezaron a adquirir terreno, empezaron a ser propietarios. Estoy hablando un poquito más, me estoy enfocando un poquito más al cambio de siglo también. Y bueno, contándoles que las políticas más represivas empezaron en el siglo XIX. Bueno, ¿qué pasó? Empezaron a ser propietarios. Y claro, la conquista de la libertad, ¿qué implica? El Hierro fue un lugar de exportación de la zona del Pinar de higos. Tú tienes tu finca, podías exportar higos, podías exportar almendras, podías exportar quesos. Al final se creó una cierta prosperidad en la comunidad al ser propietarios de la tierra. Y eso también fomentó incluso una inquietud por la cultura, por el aprendizaje. Curiosamente la gente intentaba que los niños estudiaran, familias humildes que ya tenían propietarios, ya tenían una serie de ingresos, ya pudieron permitir ese tipo de lujo. Y el pueblo del Pinar vivió un florecimiento cultural tremendo, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? Hasta el 36, ¿no? Con su casino. Bueno, la gente era muy apasionada de la cultura, ¿no? Y del aprendizaje. Curiosa, es muy interesante esa faceta del pueblo, ¿no? Claro, con el 36 llegó la hecatombe, ¿no? A nivel social. Entonces, ahí hubo ya, de alguna manera, hubo la gran inmigración. ¿Sigo? ¿Qué te importa? Un poco defino aquí lo que es el pueblo. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, sí, por lo siguiente también. Un poco que refleja un poco la vida del 36 en este personaje histórico, ¿no? Que es Adriano Quintero. El Hierro piensa que ese pueblo del Pinar, pues, se creó un espíritu solidario muy especial. Piensen, por ejemplo, que durante la guerra civil, 8 personas que estaban ahí vinculadas al pueblo, entre ellas también estaba el alcalde de Firgas, que había nacido allí, pues se escondieron porque los fusilaban, ¿no? Se pararon machín, etc. 8 personas, líderes sindicales. ¿Ustedes saben cuántos años estuvieron escondidos algunos? Sin que nadie los detectara, porque todo el pueblo los arropó. Estuvieron 8 años escondidos. Los últimos que se entregaron. 8 años. Y nadie los delató. O sea que hubo una especie de convivencia social, una cooperación, gente de derecha, de izquierda, no importaba la ideología, pero eran miembros de la comunidad, eran del grupo, ¿no? Y había que ayudarlos. Y nadie, a pesar de las torturas, palizas, hubo un destacamento de la Guardia Civil permanentemente en el pueblo, se hicieron fusilamientos simulados a las mujeres, y nadie delató. Lo alucinante es que todavía queda gente viva en el pueblo, que son memorias de esa época, que fueron niños en esa época, y mejor que yo les pueden hablar y emocionarse con ellos, contándoles cómo esa gente pues,
realmente hacían vida en el pueblo, porque iban por las casas, no es que estuvieran escondidos siempre en cuevas, estaban en las casas y la gente los acogía, y los niños no sé, hay un señor que se llama Ramón que el de niño yo solo viví, yo lo conocía, le preguntaba a los padres, ¿quiénes son estos señores? Y decían, no, tú cállate y no preguntes y nada, tú como si no lo hubieras visto. Los niños eran cómplices, les daban la comida, o sea que todo el pueblo arropó a esta gente y esta gente evitó ser fusilada gracias a la solidaridad y nadie delató. No sé si en muchos sitios ha ocurrido este tipo de fenómenos, increíble, ¿no? Les animo a buscar la historia de los huidos en Google, ¿no? Bueno, y la figura histórica, que ya un poco para terminar, ¿no? Que un poco refleja, ¿no? Este espíritu, ¿no? De resistencia, de solidaridad, de ser gente indómita, ¿no? Es Atilano Quintero, pastor de allí, un pastor que aprendió a leer y escribir debajo de una higuera, como le digo, en esta época de principios del siglo XX, pues bueno, la gente humilde que quería aprender, le enseñaba a leer y escribir debajo de una higuera, y este hombre, pues nada, ahí está ya la guerra civil, lo recluta Franco para luchar con el bando nacional, pero él se cambia, él era progresista, estaba imbuido de las ideas progresistas del pueblo, y se cambia al bando republicano, y bueno, y lucha con los republicanos, pasa a Francia, y luego en Francia se hace un héroe de la resistencia francesa, lucha contra los nazis, llegó a ser oficial de la resistencia francesa, pero él no se conforma con eso, sino que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues se pasa a la península ibérica y va a liderar la guerrilla antifranquista en la zona del Levante, ¿no? Este hombre, una de las anécdotas de este hombre es que cuentan que se comunicaba utilizando el símbolo con su guerrilla, con los guerrilleros. El símbolo también se conserva todavía también en la isla del Hierro. Bueno, es una historia que yo creo que es un nombre para tenerlo, como hacer una serie de televisión, una película. Yo no sé, como un humilde pastor del Hierro, de la zona del Pinar, pues tiene ese protagonismo histórico también. Entonces, no sé, de alguna manera como que simboliza que como este microcosmos, esta piedra en el océano, cómo puede parar tantas historias apasionantes, ¿no? Yo creo que quiero acabar con el símbolo de esta, con la figura de Atilano, ¿no? Reflejando eso. Pues nada, si tienen alguna pregunta al respecto sobre la charla, pues genial. Siempre has visto Bilbao, pero yo siempre he oído Bilbao. No, la gente mayor, Bilbao. La gente, los de reinos viejos siempre dicen Bilbao, ¿sabes? Pero Bilbao también. Bilbao es como una especie de algo como más un cultismo impuesto de la universidad. De las mentes más intelectuales, pero la población, toda la gente del Pinar, que yo creo que el Pinar es el reflejo del alma de reina, ¿no? La gente mayor, la gente del pueblo, Bimbape o Bimbapo. Pero tienes razón, se utiliza el Bimbache muchísimo también, incluso por gente, por estudiosos, historiadores, pero en el habla popular es Bimbape. Pues te felicito porque tú te expresas como sientes. Bueno, ahora mismo somos todos de reino. No, afortunadamente se fueron entregando paulatinamente y bueno, se salvó. El alcalde de Fílica, pues, afortunadamente salvó, se pudo casar con la mujer con la que... ellos iban por las casas tranquilamente, lo que digo, iban tranquilamente no, con mucho cuidado, pero lo alucinante era que no es que estuvieran perdidos, o sea, sí, estaban en continuo movimiento, pero todos se fueron proporcionalmente. Yo creo que de alguna manera fueron pactando también, le fueron informando que ya las cosas que se podían ir entregando, hasta que los últimos se entregaron, que fue precisamente el alcalde de Fílica, el último que se entregó, que era el que iban a fusilar sí o sí. Es que hay una película. Sí, es documental. Porque yo lo he visto. Sí, es documental. Y acaba bien. Y acaba bien. Sí. No, y luego tenemos a cosas. Bueno, yo les invito, sí, seguro, conocen a José Pablo aquí, seguro que yo creo que todos los que fueron cronistas oficiales de la televisión, los sombreros, un carisma alucinante. Bueno, de hecho, una de las Sabinas del Hierro se llama la Melena de Machito, ¿no? Más un hombre en los años 70, salía en la televisión con el pelo largo, un hombre mayor, con el peluco largo ahí,
que era auténtico, era un personaje singular. José Eduardo, yo les invito a leer las crónicas que tiene él, que escribía en los periódicos locales, magnífica, era un hombre con una capacidad literaria tremenda, una sensibilidad exquisita. Y tiene un libro que son crónicas del Meridiano, que yo siempre invito a que lo lean, son las crónicas del Hierro, porque toda la historia del Hierro tiene mucho de lo que implica hoy aquí, lo recogí del libro de José Eduardo Machín. Lo que mencionaste sobre la muerte de la Sabina pasa aquí igual con el carbón de Gandía, exactamente igual. La mitad de la muerte por Es un fenómeno global, un fenómeno que ahora mismo estamos detectándolo, Sabina, Monteverde, Retamas también, ¿sabes? Mucha diversidad de plantas. Bueno, aquí pasa lo mismo con el carbón de Gandía, se está muriendo. No queremos, ¿no? A veces hay gente que duda todavía, ¿no? Es increíble, ¿no? Y esos procesos son más rápidos de lo que imaginamos. Pero no necesitaste la existencia de Sabina en Fuerteventura. No, eso no sabía. No sé. Pregunté, yo hice una mirada a sus cómplices, no lo sé, no lo sabía. No, Yo iba a preguntarle de dónde No. procedía el No. Él me miró, pero me quedé con la duda, la verdad, no recuerdo si... Yo no lo sé. Sabina no lo sé. Pero no, que me llamó la atención. no lo sé. Digo, a lo mejor había algún dato. Solo sé de Gran Canaria, Tenerife, La Palma. ¿Y en Lanzarote no? ¿Eh? En Lanzarote hay Sabina, ¿no? No sé. Que yo haya visto, ¿no? Pero, Y la población maorí solo vivió en los tubos volcánicos, porque existen juegos de tubos. No, hicieron cabañas, hicieron muchas cabañas también. Cabañas comunales. Ellos se reunían, por ejemplo, familias, y a lo mejor un grupo familiar, un clan familiar, y a lo mejor compartían. Ahí se ven todavía en el Gula, tú ves las estructuras, a lo mejor pueden ser de 10 metros de diámetro, que son las bases de las que eran las antiguas cabañas. Según los cronistas, ellos lo hacían como una especie de tipi, ¿no? De los indios con troncos, y luego ponían pieles alrededor de vegetación. Entonces, sí, así como una especie de cabañas comunales de gran tamaño también. Sí, eso está recogido incluso en ilustraciones. Y en el Hulan ves la base, lo que queda, la base de la base de lo que era la planta de cabaña. Tampoco hay tantas cuevas, hay cuevas, pero no hay tantas cuevas para la población que había. Es probable que utilizaran mucha cabaña también. Tengo una duda también en relación a lo que comentabas, que no tenía entendido muy bien. La harina que hacen del hecho, de que se usaban las raíces del hecho. Sí, la raíz del ¿Y hecho. eso cómo es? Sí, es como si fuera. Lo secan primero o algo, porque eso. Lo cava hasta 1 metro de profundidad, y cuanto más profundo, más dulce. ¿No? Podía hacer excavaciones hasta 1,5 metros en el suelo. Y luego lo extraía, lo cortaba, lo dejaba secar al sol. Y después de secado al sol, lo trituraba en polvillo. ¿Sabes? Pero lo que cortaba, ¿tienes? Sí. Y luego lo molía. Y de ahí sacaban la harina. Y revisando los rizos. A ver. Revisando los rizos. Como nombraste esa harina, digo, a mí lo primero que se me ocurrió fue, y capazito, y no se configuró eso, ¿viste que Es que son tostarlo. Pero tostarlo. Bueno, Yo no lo he oído por tostar, fíjate. No lo he oído por tostar. Secado al sol, pero no lo he oído por tostar. Eso no lo sé. En la Gomera se hacía. La ¿Se campesina- tostaba? No, se hacía la harinilla blanca, amarillenta. Mi abuela materna lo llevó a hacer. Cuando la hambruna era muy grande, mi madre lo recuerda perfectamente, muy vivida, era chiquitita, y se hacía harina de leche Fíjate. en el monte. Fíjate. Al igual que las carboneras también, etcétera. Sí. Está la memoria viva de la gente. Cuando estamos hablando de época, de mucho tiempo, hace mucho tiempo, está gente, a lo mejor que lo recuerda perfectamente. Y recuerda que el sabor que no era precisamente no era un manjar. No. Se tardaba. Sabía tierra, ¿no? Sabía Sí, cómo era recuerda tierra. que se tardaba como una semana y media, casi 2, en hacer todo el proceso. En secado, volver a rallarlo, volver a ponerlo al sol. Más o menos. Claro, luego lo mezclaban con agua y luego lo calentaban, luego lo calentaban en tostadores o con piedra caliente, ¿sabes? Porque es un proceso de calentarlo, de prepararlo también. Pero que era un alimento, pero en el hierro sí estuvo bastante extendido, como le decía, el recurso de las plantas es increíble lo que la gente llegó a comer en la isla del Hierro, ¿no?
de todo. Bueno, hasta la vinagrera, ¿no es la vinagrera? Sí, la camposa, Sí. como allá. La ramita vieja, la ramita tierna de la vinagrera, la comía la gente, la come la gente. Es la cultura de comer la rama tierna de la vinagrera. Yo creo que es que vivían allí, o sea, que el aprovechamiento fue limpio. Otra pregunta sobre eso, ¿qué nutrientes puedes sacar de las plantas esas? Sí, esa población, lo mismo, que tú puedas saber qué tipo de nutrientes puede una... ¿Qué tipo de? Nutrientes, sí, porque es que eso tiene muy parecido. Bueno, pero de todas formas es importante, bueno, Minerales, ¿no? pero ellos fueron muy... la leche, bueno, ustedes piensan que la leche era esencial. La leche incluso fue un sustitutivo del agua. Fructuoso dice que los bimbapes solo bebían, que no bebían agua, solo bebían leche. Ay, que yo creo que Fuerteventura tuvo que pasar también. O sea, que es una isla con los recursos de agua, puntos de agua tan localizados. Yo creo que la leche fue... La cabra es una bomba de agua. La cabra es un animal prodigioso, cuidado, porque es un animal que convierte los vegetales más raquíticos en agua, y en leche, y en nutrientes, en proteínas, ¿sabes? Eso es un animal prodigioso. O sea, que yo creo que esas culturas ganaderas, el ser humano les debe la supervivencia. Si no fuera por el ganado, se hubiera desaparecido. Al periódico. Si no por el ganado, si hubieran sido cazadores, yo estoy convencido que si hubieran sido cazadores recolectores o agricultores nada más, ellos perdieron la semilla. Perdieron la semilla, me dice las secas que tú ves en el hierro, recurrente, se pierde la semilla, ya no sobrevive. Y con la recolección tampoco sobrevive. Hubieran desaparecido si no fuera por el ganado. Y no pudo afrontar el sobrepaso. No, porque de alguna manera yo tengo mis dudas si los majoreros, ¿no?, en el pasado no fueron, yo creo que fueron que también desarrollaron un sistema sostenible. No lo conozco, la verdad. Pero en el hierro mi impresión es que por lo menos respetaron la diversidad del paisaje, no le pegaron fuego a Nidafne, no le pegaron fuego a Sabina, porque les interesaba crear diferentes paisajes. Eso fue una estrategia que desarrollaron conscientemente. Porque yo, claro, tú imagínate, si yo tuvieran una mentalidad a corto plazo, ¿qué hubieran hecho? Quiero pastizar, donde voy a dar fuego a todo Nidafne. Y hago un pastizal enorme, pero te queda sin recursos para el verano. Yo creo que de alguna manera fueron capaces, claro, porque el ser humano, nosotros no somos malitos que nadie, solo de alguna manera son listos los que son capaces de leer, ¿no?, la naturaleza, los recursos. Eso sí que son los verdaderos gente sabia, ¿no? Nosotros, yo creo que tengo mi duda, ¿eh? Somos incapaces de gestionar lo más básico, ¿no? Ni el agua, ni el suelo, ni nada, la energía, con todo lo que más. La paradoja que tenemos toda la información a nuestra disposición. No tenemos un discurso coherente con es asombroso, ¿no? Por eso es interesante esa reflexión sobre el punto de vista de la gestión de los recursos, ¿no? Ahora en el hierro, ¿qué está pasando? Por ejemplo, bueno, ahí no se crea, no tenemos los mismos problemas que tienen ustedes. Fíjense que tenemos un conflicto serio, el tema del agua, el turismo quiere ir, el peligro está de moda, la gente quiere ir, todo el mundo quiere tener su casita allí, su segunda residencia, es una casita, y están creando problemas de abastecimiento de agua. Ahora mismo funcionan 3 desaladoras, quieren hacer 3 más. Y esta es la típica huida hacia adelante, ¿no? Es decir, es la que confiando en la tecnología nos va a solucionar el problema. El problema es mayor y vamos a limitar qué población podemos tener aquí, qué número de viviendas podemos tener aquí, para vivir en armonía, podemos vivir de lujo. Pero claro, eso es un discurso que no entiendo por qué, pero no cala, ¿no?, ni la población ni la... Increíble. Quizás por una falta, a lo mejor una falta desde el punto de vista intelectual, hay que adquirir una habilidad para poder ver ese tipo de... Porque no han educado de una manera que no somos capaces de tener esa capacidad de extrapolación, de proyección en el tiempo, de analizar los pros y los contras de los recursos. Yo creo que no estamos educados en general, ¿no?, para tener esa capacidad. Lo vivimos al momento, en el día a día, y no tenemos esa capacidad mental. No sé, o que nos someten a un discurso desde arriba, ¿no?, ideológico, que nos hace asumir cosas que sin cuestionar. No lo sé. Yo creo que también el tema de la horchilla, que no controlo mucho de planta. La horchilla es una planta que ya estaba en Canarias, Sí. Y entonces cuando se empieza a explotar la horchilla, ¿se hace cultivo de horchilla o se hace una extracción? Extracción.
explotación natural. Pero estaba regulado, y piensa que eso estuvo regulado, o sea, la cuchilla no la podías sacar de cualquier manera, tienes que evitar utilizar herramientas de hierro, evitar sacarla de raíz, que mataban la cuchilla, tienes que sacar la parte como una especie de peña en la parte superficial, pues si la sacabas de raíz, ya eso mataba al líquido. Entonces, había ordenanza, en el caso del hierro había ordenanza estricta para que los cuchilleros utilizaran las herramientas adecuadas para evitar matar el líquido. No, sí, interesante, que en el fondo una de las causas bueno, que se sobreexplotó también la cuchilla, entiendo. No sé, bueno, seguramente, sí. Bueno, se piensa que se llegaron a exportar 40 toneladas en 1800. Que lo ¿Perdón? Una pregunta respecto a la vida marítima en costas de los últimos años con las nuevas erupciones. Se ha hablado de invertebrados, aves y el mantenimiento de esos ecosistemas que se ha mantenido equilibrado, se ha autorregulado, pero no se me cuestiona cómo, y tanto con el turismo, con las erupciones más recientes en las costas, como si se ha mantenido. Sí. Lo que se practica mucho el submarinismo, también con el turismo, las lapas, eso. Sí, se ha mantenido bien, no sé cómo se ha evolucionado. Si se ha mantenido, es muy interesante porque se ha mantenido porque está bien vigilado, hay muy buena vigilancia en la isla. Y luego está la reserva marina del Mar de las Carmes, que la reserva marina, los propios pescadores la solicitaron, la creación de la reserva, los propios pescadores se han limitado a utilizar trasmayos, utilizar NASA, incluso ellos han aumentado la talla mínima. La talla mínima, la vieja, 19 centímetros, no, ellos lo han aumentado a 21 centímetros. Hay una conciencia, porque los pescadores ven que son un recurso que están viviendo del mar, bastante familias, estamos hablando de 50 personas más o menos. O sea que ellos viven, trabajan relativamente poco y están ganándolo bien y ven que no merman los recursos marinos. Es decir, perfecto. O sea que la reserva marina sería ideal para extrapolarla a todos lados, porque es el sistema ideal para estar funcionando muy bien en el tierra. Y luego la cooperativa de los pescarrestingas está exportando para todos lados los peces, es decir, una calidad exquisita y vemos que se mantienen en el tiempo. ¿Qué pasó con el volcán? Con el volcán hubo una mortandad muy grande de peces. Afectó, claro, pero claro, eso al final que acabó, hubo una época, 6-7 meses de crisis total, hubo pesca, la gente estaba un poco preocupada, desaparecieron las algas que eran más típicas de los fondos marinos, la que se llama lobofora, pero ¿qué pasó? De repente ocurrió como si se hubiera fertilizado el mar. De repente las algas de repente volvieron a aparecer y los peces, hubo un incremento notable, incluso las capturas de peces en la isla. O sea que de alguna manera hubo una fertilización de nutrientes, de minerales a la vida marina del hierro. Ahora mismo los pescadores están súper contentos con lo que ocurrió, ¿no? Lo que está pasando ahora, miren, una cosa interesante de los fondos marinos es que está habiendo una tropicalización, están apareciendo especies nuevas, por ejemplo, el pez gallo oceánico, que antes era una pesca ocasional, ahora ya es preponderante en la isla. Las viejas han aumentado mucho de población, los petos, que también eran casi ocasionales, están aumentando mucho, los atunes de aguas tropicales también, es decir, está habiendo un cambio también rápido asociado a que la temperatura del mar está subiendo. Bueno, ustedes, de menos que viven en Fuerteventura, está pasando, ¿no? Ese fenómeno de calentamiento del mar, no sé si lo han percibido, pero bueno, en el hierro es muy claro, ¿no? El fenómeno de la tropicalización del agua asociada a la presencia de nuevas especies, incluso que afectan al sector pesquero. Pero bueno, los pescadores es lo que les digo, y en general, lapas a tope, yo creo que es aquello lapas juzgado, y tiene que ver mucho también una buena vigilancia. Creo que la gente de inspección pesquera hace un buen trabajo en la isla. Cada vez, el problema no son los de Reino, sino la gente que viene de fuera, con lanchas de Tenerife, sobre todo, con lanchas quilmadas allí. Entonces, de alguna manera se está controlando la salida de furgones y vigilando el trasiego de soya por la costa. Pero bueno, que sepas que afortunadamente el mar está en muy buen estado, y sobre todo lo sabes por mucha abundancia de negros, abades, todos los peces grandes están, incluso tiburones, incluso jaquetas, o sea que bueno, todo el ecosistema marino está en un perfecto estado.
bueno, la verdad que es un lujo en ese sentido. Antes se me olvidó la presentación que él ha editado varios libros, publicado varios libros, el último todavía no... El último año. Bueno, querido, va a salir el mes que viene, sale el libro. Bueno, quería aprovechar ahora para presentarlo, pero bueno, el mes que viene sacamos el libro de guión, de senderos y naturaleza. Tiene uno ya sobre de senderos de Tenerife y otro de senderos de La Palma. Y aunque no hagan los pateos, compren el libro y se lo leen porque es el mismo entusiasmo que vieron aquí ahora leyendo el libro. O sea, la ruta la vive de la misma manera que hemos podido vivir en las charlas con Juanma, ¿vale? Y nada, como siempre, Juanma, le damos desde el FQ un detallito a todos los intervinientes, que tú y Carlos Río, porque se me había olvidado. Hecho por tu amigo Silverio. Y aquí tiene usted un tofio, que es un tipo de cerámica exclusiva de la isla de Fuerte. Muchas gracias, Juan.